creo, un aporte a nuestra creencia cristiana. Ya hemos avanzado un poco y estamos llegando ya a la mitad del manual, un manual de teología dogmática, teología histórica y, ¿por qué no?, enmarcado también en la apologética, la parte de la teología que defiende los principios de la fe. Ok, hoy nos corresponde hablar acerca de la neumatología del credo del CNC. De ahora en adelante, en lugar de decir credo niceno-constantinopolitano, diré CNC. Usted lo sabe. Entonces, nuestro CNC, el credo, va a tener una neumatología. Y obviamente, la neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia la persona del Espíritu Santo. La semana pasada pudimos considerar la cristología. Y obviamente la cristología en este credo es muy amplia. Por supuesto, debemos entender que era el tema a discusión. Hasta el 600 y pico, la gran discusión fue la cristología. Luego de el primer concilio de Constantinopla, vino Éfeso, luego Calcedonia, luego el segundo de Constantinopla y más adelante hubo un tercer concilio de Constantinopla. Y de verdad que los problemas cristológicos no llegaron a solucionarse. Siempre estaban los maestros, las herejías, las discusiones. Es un tema bastante complejo. Entonces, el credo niceno-constantinopolitano, CNC, va también a tratar acerca de la segunda persona de la deidad. Ayer un alumno me preguntó en la iglesia de la Cruz por qué se utiliza esa fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le dije que había dos razones. La primera es una razón histórica. En los credos, a través de la historia, esa ha sido la fórmula trinitaria o triunitaria. Lo otro es que esa fórmula parte de un texto muy conocido, que es el texto de Mateo 28, 19. Por tanto, yendo a ser discípulos, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo cristiano está basado en la fórmula triunitaria. Esa fórmula está descrita por Jesucristo, lo que conocemos como la Gran Comisión, y aparece en ese orden. Obviamente, el Nuevo Testamento, en otros textos, no coloca este orden. 1 Corintios 12 habla diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor, y diversidad de operaciones, pero Dios. Sí, en este caso sería Espíritu, Señor, que es Jesucristo, y Padre. 1 Corintios al fin, 2 Corintios al final, habla de la comunión del Espíritu. Habla de la gracia de Jesucristo y del amor del Padre. Así que también nos da un orden diferente. Entonces, el credo, el CNC, nos va a dar una neumatología, es una neumatología muy corta. Dice el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló, por los profetas. Entonces, de entrada podemos decir que la neumatología del CNC es muy escueta, perdón, es muy corta, muy pequeña, digamos así, ¿no? Por supuesto, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no era el debate teológico. Sin embargo, los obispos reunidos en Constantinopla, pues, van a darle lugar
a la tercera persona de la Trinidad o la Trinidad y van a desarrollar la triunidad. Hablan del Padre, en segundo lugar, la cristología, que es la persona de Jesucristo, y en tercer lugar, la neumatología, que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Por supuesto, las discusiones del cuarto siglo en adelante van a ser unas discusiones cristológicas, comenzando por el arrianismo, el docetismo, el apolinarismo, sabelianismo y otros movimientos que van a intentar negar la divinidad del Hijo de Dios. Y estos grupos fueron condenados tanto en Nicea como también luego en Constantinopla, sobre todo un grupo llamado neuma, neum- neuma- perdón, neumatómacos, neumatómacos, que eran personas que peleaban en contra del Espíritu Santo. Aceptaban el Hijo, aceptaban al Padre, pero rechazaban violentamente la persona del Espíritu Santo. Es como hoy los grupos unitarios. Los grupos unitarios, tanto Testigos de Jehová como Pentecostales Unidos, ellos, el caso de los Testigos de Jehová, reconocen a Jehová. Dicen que Jesucristo es el primer ser creado y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, así como el viento, la electricidad. Y los grupos unitarios de origen pentecostal, sobre todo los Pentecostales Unidos, llamados vulgarmente solo Jesús, ellos sostienen que el Padre es Jesús, el Hijo, por supuesto, es Jesús, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Que para ellos no existe tal cosa como una triunidad, Dios en tres personas, sino que Jesús es todo. Entonces, estos grupos de tendencia arriana creían que el Espíritu Santo era una criatura también. No aceptaban, como nosotros que aceptamos la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. El CNC propone una defensa sencilla de la Trinidad, colocando lo referente al Espíritu de Dios en su tercer párrafo. Esto nos apunta a la creencia post-apostólica de un Dios que existe y coexiste en tres personas. Esa es la doctrina de la triunidad, Dios en tres personas. Correcto. El CNC llama al Espíritu de Dios Espíritu Santo. En el hebreo, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pequeñas porciones en arameo. El hebreo, la lengua de Judá, el sustantivo es ruach, y ese es un sustantivo femenino y podría traducirse brisa. Por eso tenemos el ruach hakodesh, que significa la brisa, la santa, o el viento, el santo, el espíritu, el santo. Entonces, la palabra kodesh es una palabra hebrea que significa apartado, dedicado a, que por supuesto el griego del Nuevo Testamento utilizará el término agios, tiene que ver con separado, apartado, dedicado a. Así que entonces el Espíritu Santo es el Espíritu apartado, dedicado a la santidad. Es el Espíritu de la santidad, el Espíritu Santo. Entonces la teología veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, prefiere el uso de la palabra espíritu de Yahvé o el espíritu de Adonai. Recuerde que en el hebreo no habían consonantes hasta el siglo V en adelante, cuando los masoretas incluyen los puntitos a
a las consonantes hebreas. Entonces, en el hebreo, el nombre sagrado tiene 4 consonantes de derecha a izquierda. El yod, la y, el ei, la h, el vad, que sería una doble v, y otra vez el e, la h. Entonces sería YHWH. Entonces, los masoretas, que fueron los encargados de introducir los signos vocálicos, los puntos vocálicos, para que el hebreo no se perdiera, le colocaron las vocales de Adonai. Adonai es significa amo, dueño, señor, y es la palabra preferida para los judíos. En vez de pronunciar el nombre impronunciable para ellos, le colocan las vocales de Adonai. Entonces, con las vocales de Adonai sonaría algo así como Yahovai, que suena como Jehová y suena Jehová. Pero realmente ese Jehová son las 4 consonantes con las letras de Adonai. Así que no es una pronunciación correcta. La pronunciación Jehová, que sostiene las versiones en español, sobre todo la Reina Valera. Entonces, por eso se prefiere pronunciar el nombre Adonai o Señor. Correcto. Entonces, la teología del Antiguo Testamento prefiere el uso de espíritu de Yahvé. La mayoría de las versiones católicas, Biblia Jerusalén, Bober Cantera, Nácar Colunga, versión latinoamericana, van a utilizar Yahvé, unos con H al final y otros sin H al final. Entonces se pronuncia Yahvé. Y, por supuesto, el Antiguo Testamento va a utilizar la palabra Ruach HaKodesh, y cuando la versión de los 70, primera traducción del hebreo al griego, el siglo III a.C., traduce el Neuma o Agios, sería el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, la palabra Espíritu Santo va a aparecer más de 94 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, el Espíritu, pero el Nuevo Testamento, la palabra Espíritu es una palabra muy, muy prolífica, muy desarrollada. Parece, por eso, para entender mejor la neumatología, tendríamos que obviamente ir al Nuevo Testamento. Fíjense que hay frases del Antiguo Testamento que muchas veces son utilizadas como anacronismo. Anacronismo es una inexactitud en la aplicación de una característica en una historia, en un tiempo equivocado. Por ejemplo, David le dijo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo moraba en el Antiguo Testamento en sacerdotes, en reyes, en profetas, y aparentemente como que los abandonaba, así como abandonó a Saúl. Pero en el Nuevo Testamento eso no ocurre. En el Nuevo Testamento hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido renacidos por el Espíritu, tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo. Entonces, un creyente en el Nuevo Testamento no le puede estar diciendo al Señor que no quite su Espíritu Santo. Y otro, que a veces hasta nuestras canciones son canciones anacrónicas en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Hay cánticos que dicen: ven, Espíritu, ven. Espíritu Santo, ven. Entonces, es una frase anacrónica porque ya el Espíritu Santo vino. Es decir, antes de Pentecostés, esta canción podría tener sentido, porque ellos estaban reunidos los 120 esperando la venida del Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, ya el Espíritu Santo viene a morar en la vida de aquel que
ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque escribir canciones dedicadas al Espíritu Santo no es tan sencillo como pareciese. En estos días estaba escuchando una canción que dice, llévame al lugar santísimo. Es otra canción anacrónica, porque resulta que el velo del templo, cuando Jesús murió, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender, como dice el autor de los Hebreos, que el camino al lugar santísimo ha sido abierto, correcto. Entonces, a veces hay que tener cuidado que nuestras canciones no rayen en anacronismo, estén a destiempo, no expresen lo que el tiempo es. Igual que una canción vieja, nosotros cantábamos mucho que decía, dame un nuevo corazón, y la cantábamos mucho en las iglesias, y resulta que, ¿cómo es eso? Que un creyente nacido de nuevo, cuya vida ha sido rociada y transformada por el Espíritu de Dios, esté pidiendo que el Señor le dé un nuevo corazón. ¿No? Ya el creyente recibió un nuevo corazón a la imagen de Jesucristo, un corazón nuevo, una naturaleza nueva, creada por Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa suerte de anacronismo, que canciones a destiempo. Entonces, la teología, también hay que añadir a algunas personas que se están uniendo. De todas maneras, los que se unieron tarde a la transmisión, pues este mensaje está siendo obviamente grabado. Así que no tenga temor a eso. Entonces, la neumatología tendrá entonces su epicentro en el Nuevo Testamento. Tenemos un término que utiliza Jesucristo, que Jesucristo utilizó, sobre todo en el Evangelio según San Juan, que es el término paráclitos, correcto. Nosotros hemos escuchado hasta la saciedad paracletos, pero paracletos no es una buena acentuación del término griego. Debemos decir paráclito. De hecho, la Biblia textual, la 1, la 2 y la 3, creo que están trabajando en la 4, conserva la expresión griega paráclito. ¿Por qué? Porque paráclito significa uno que está al lado para ayudar, para animar, saludos hermano José Luis y su esposa. Bienvenido. Entonces, ese término paráclito es muy amplio, significa ayudador, asesor, abogado, consolador. Entonces, los editores de la Biblia textual, me parece muy bien hecho, prefieren mantener el término paráclito en lugar de utilizar la forma española consolador, porque consolador solamente está haciendo uso a una acepción de la palabra, y es un término que tiene, saludo hermana Bea, bendiciones para ti también. Es un término muy amplio, en un espectro semántico. Entonces, por eso la Biblia textual prefiere mantener el término paráclito. No, nos cuesta, porque la fuerza de la costumbre del paracleto, no, es paráclito. Entonces, el paráclito en griego sería alou paráclito, correcto, ese sería el término griego. Déjame ver si lo puedo engrandecer. Aquí está el término alou paráclito, ahí está, paráclito, que significa otro igual, otro de la misma condición, otro de la misma naturaleza. Así que Jesús dijo, no dejaré solo, enviaré al paráclito. Paráclito, enviaré otro consolador. Jesús hubiese utilizado el adverbio heteros, pero utilizó el adjetivo
alos, que quiere decir otro igual. Está hablando de que el Espíritu Santo es otro. De hecho, el término Paráclito aparece también en Primera de Juan, cuando dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, Juan en su primera carta, los traductores lo hicieron, traducen el término Paráclito, en vez de consolador, lo traducen como abogado. Entonces es muy importante que saber que el creyente tiene dos Paráclitos. Uno en la tierra, que es el Espíritu Santo, y otro en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro defensor, asistente, abogado, consolador, en fin, tenemos un doble Paráclito. Entonces, la Biblia llama, mejor dicho, el Nuevo Testamento llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si un cristiano tiene duda, ¿tendré el Espíritu Santo o no lo tendré? Si una persona no tiene el Espíritu Santo, sencillamente no es de Cristo, no es cristiano. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, también el apóstol Pedro en su primera carta habla de que los profetas profetizaron por el Espíritu de Cristo. Entonces, habla que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. También lo llama el Espíritu del Señor. Esta palabra Señor es la palabra kurios o kyrios. Recuerden los alumnos de griego que la consonante upsilon, perdón, la vocal upsilon puede pronunciarse U o I. Entonces, por eso hay autores que pronuncian kyrios y otros pronuncian kurios. Está bien, las dos formas. Entonces, el término kurios es el término que el Antiguo Testamento, de hecho, la Septuaginta, la traducción del hebreo arameo al griego, en vez de Adonai, en vez de YHWH, Yod, Ed, Bat, Hei, utiliza el término kurios. Por eso, cuando la Biblia habla del Espíritu del Señor, está hablando del Espíritu de Adonai. Entonces, 2 Corintios 3, 17 al 18 lo llama el Espíritu del Señor. Y también Lucas capítulo 4, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, citando una porción de Isaías. También lo llama el Espíritu de Jesucristo. Lo llama también Filipenses 1, 19. Y también en la Biblia se llama al Espíritu Santo Espíritu. Dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Entonces los autores del Nuevo Testamento no tienen ningún problema para decir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu de Cristo. Y Cristo es la forma griega de la palabra Machía en hebreo y en español traduciría Mesías. Nosotros hemos conservado la transliteración, la parte fonética del griego, suena Cristo, Cristo con Cristo. Nosotros decimos Cristo, hemos castellanizado con la C. Entonces, pero en hebreo es la palabra Machía que traduce Mesías. Por eso, el profesor, el autor, aquí estoy, Juan Driver, aquí estoy,
utiliza, que es un autor anabautista, menonita. Él traduce, llama a la comunidad, a la iglesia, Juan Driver, lo llama la comunidad mesiánica. No tiene nada que ver con raíces hebreas, ni estos movimientos pseudo mesiánicos, pseudo hebreos. No. Driver dice en el libro El Espíritu Santo en la comunidad cristiana, un libro de lectura casi obligatorio para los menonitas anabautistas. Por cierto, en la contraportada de ese libro, Driver, porque en los 70 hubo un autor escatológico muy famoso llamado Ham Lindsey. Ham Lindsey escribió 2 libros famosos. El primero fue La gran agonía del planeta Tierra. De hecho, una de las imágenes de una portada era el planeta Tierra con un gran cuchillo, un puñal sangrando. Pero hay un segundo libro, no sé si fue el primero o el segundo, discúlpeme la imprecisión histórica de la fecha, pero hay un libro de Ham Lindsey que se llama Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Es un libro donde Ham Lindsey habla de la obra del diablo, lo llama vivo y activo. Entonces, el profesor Juan Driver, en el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica, dice en la contraportada del libro, dice, el Espíritu Santo vivo y activo en la comunidad mesiánica. Para nosotros los anabautistas, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, es el ejército de Dios, el edificio, tantas metáforas que la Biblia aplica, pero según la doctrina menonita, anabautista de la Reforma Radical del siglo XVI, la iglesia es comunidad mesiánica, porque es una comunidad reunida en torno al Mesías. Correcto. Segundo, la iglesia para el anabautismo es una comunidad de discípulos. El anabautismo cree mucho en el discipulado. Por ejemplo, en el libro Militantes para un Mundo Nuevo, un pequeño libro de ediciones evangélicas europeas, escrito también por Juan Driver. Juan Driver hace una de las mejores exposiciones del Sermón de la Montaña. Yo no he leído todavía, con el respeto de los otros grandes exégetas evangélicos, yo no he leído un libro que explique en profundidad, con practicidad, el Sermón de la Montaña, como lo describe el ya partió con el Señor hace como 3 años, el teólogo pastor Juan Driver. Juan Driver dice que la iglesia es una comunidad de discípulos, porque el discípulo se forma como un imitador, como un seguidor, como uno que emula, no solamente en sus palabras, sino en el estilo de vida, los valores del reino que Jesucristo vino a establecer. Para los anabautistas, y voy a citar a Snyder, él lo llama la comunidad del reino. Entonces la comunidad del reino es la iglesia, la llama también la comunidad del reino. ¿Pero por qué? Porque la iglesia encarna en su vida, en su forma de económica, social, política, los valores del reino que Jesucristo vino a anunciar. Por eso tenemos esta descripción. También algunos autores anabautistas llaman a la iglesia la comunidad escatológica. ¿Por qué? Porque en esa comunidad escatológica los valores
del reino venidero se encarnan en el presente siglo malo. Por eso hay algunos libros anabautistas donde se habla de convertir espadas en asadones. Es decir, según la visión de los profetas menores, cuando el reino mesiánico viniese, también los profetas mayores hablan de que el niño apacentará junto al lobo y jugará el niño con el cachorro de león y con la víbora. Ese es el anuncio de la aurora del reino de Dios que Jesucristo vino a encarnar, que vino a establecer. Y es la iglesia, esa comunidad escatológica donde la paz, la justicia, la bondad se adelantan. Esa es una de las razones por las cuales los anabautistas menonitas somos 100% pacifistas. Si no creemos en la guerra, en la violencia, en matar, como hicieron los ejércitos luteranos y los ejércitos anglicanos, que se pelearon junto a los católicos en la guerra de los 30 años. Grandes bajas, mortandad hubo en la guerra de los 30 años, peleándose Europa en naciones donde se ganó la guerra. Se estableció el religious rex, religious populus, la religión del rey sería la religión del pueblo, donde se ganó la guerra. Países como Francia, España, Italia y Portugal fueron países donde obviamente el catolicismo prevaleció, pero países como los Países Bajos, países escandinavos, Alemania, Inglaterra y otros países ganaron la guerra de los 30 años. Hermano Alejandro, creo que tiene el micrófono encendido. Si es tan amable colocarlo en... Gracias. Ahora sí, gracias, hermano. Entonces, esos países se establecieron, ni siquiera hablar de la historia de Enrique VIII. Enrique VIII, un rey católico, inglés, le pide al Papa, no recuerdo si fue a León X, no recuerdo cuál fue el Papa, perdóneme la imprecisión, le pidió el divorcio, y como el Papa no le consiguió el divorcio, entonces los protestantes sí. Entonces se creó una iglesia estadal, una iglesia de un país, que es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, fundada fuera de Inglaterra, se llama la iglesia episcopal. Entonces, hay muchas cosas que discutir de la historia. Entonces, los primeros discípulos, obviamente, reconocían la continuación de la presencia de Jesús del Mesías entre ellos por medio del Paráclito. Hay otro libro que yo debo, bueno, ya lo recomendé, que es El Espíritu Santo en la Comunidad Mesiánica. Driver hace una descripción extraordinaria de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Y hay algo que Driver enseña que a mí me gusta. Y Driver dice que más, escúcheme la frase, más que una práctica personal, donde el creyente dice, no, en mí está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Driver dice que el fruto del Espíritu se refiere a la clase de vida que el Espíritu de Jesucristo produce en la comunidad mesiánica. Por eso cito a Driver en el libro El Espíritu Santo en la Comunidad Mesiánica.
más que una fuerza impersonal, más que algo ontológico, impalpable, inmanente. El Espíritu Santo es la persona de Jesucristo que produce la vida de Jesucristo en la comunidad donde Jesucristo es reconocido como Señor. Por eso en el anabautismo se hace un pacto de hermandad, donde cada discípulo se compromete. Ya, aquí me pasó algo con la presentación. Déjame ver qué me pasó. Aquí con la presentación. Aquí está. Donde cada discípulo se compromete a que el fruto del Espíritu se desarrolle en la vida de su hermano. No hay una tal cosa como ese marcado individualismo evangélico que tanto daño nos ha hecho. Por supuesto, la salvación es individual. Usted no se va a salvar por el otro, pero el crecimiento, la vida, el desarrollo, la maduración, el discipulado son elementos netamente comunitarios. Entonces, a diferencia de la cristiandad, tanto católica como protestante, producto de la síntesis constantiniana, en el libro Militantes para un Mundo Nuevo, Juan Driver define lo que es síntesis constantiniana. Para este autor anabautista, síntesis constantiniana es una cristiandad nominal, donde por el bautismo o por nacimiento toda la sociedad es cristiana. Y mis amados, debo decirle que eso fue lo que pasó tanto en el mundo católico romano como en el mundo del protestantismo clásico. Fíjense que cuando veamos el paidobautismo o el bautismo de los niños, vamos a darnos cuenta por qué Conrado Grebel, Felix Mann y otros discípulos de Ulrico Zwinglio, pidiéndole más reformas al reformador suizo, decidieron bautizarse como adultos. ¿Por qué? Porque el protestantismo presbiteriano no bautizaba a los hijos de los hermanos. Perdón, el protestantismo presbiteriano, producto de la teología del pacto, bautizaba a los hijos de los hermanos de las iglesias. ¿Por qué? Porque para la teología del pacto, el bautismo es la sustitución de la circuncisión. Entonces, el acto del bautismo hace que el niño entre en ese pacto de gracia. Los anabautistas rechazaron esta práctica porque como decía Menno Simons, el bautismo es parte integral del discipulado. Para que una persona se bautice, tiene que tener conciencia y capacidad de decisión. Entonces, un infante, un niño, no tiene esa capacidad volitiva, ese raciocinio. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales los primeros anabautistas rechazan el paidobautismo, porque no responde al concepto bíblico de discipulado. Y mire, la mayoría de sus iglesias, bautistas, pentecostales, libres, tienen esto como herencia de la reforma protestante del siglo XVI. Lo mismo que la separación iglesia-estado. Tanto el papado católico romano como el Consejo Municipal luterano
y reformados, presbiterianos, colocaban a los pastores y le pagaban el sueldo a los clérigos. Y la disciplina que aplicaba las iglesias estadales la ejecutaba el consejo municipal, aunque usted no lo crea. Entonces, por eso los anabautistas reconocían en sus reuniones los dones, ministerios, operaciones del Espíritu Santo. Fíjense que dentro de la teología, dentro de la neumatología, están los continuistas que creen que todos los dones del Espíritu Santo están vigentes, o los cesacionistas que creen que los dones como apóstol, profeta, dones de lengua, milagros y profecía ya no están vigentes. En el anabautismo no entramos en esa diatriba. En el anabautismo todos los dones, ministerios y operaciones serán genuinos y auténticos siempre y cuando se ejerzan bajo el señorío de Jesucristo. Esa es la pauta, como decía el doctor Hugo Zorrilla en el libro Comprendiendo y Entendiendo el Mensaje de la Biblia. Dice que la primera norma de interpretación de la Escritura lo llama Hugo Zorrilla la epistemología de la obediencia. El que no está dispuesto a obedecer no podrá entender. Entonces, el evangélico tradicional primero quiere entender para luego obedecer. Dentro de la hermenéutica anabautista, la obediencia a la palabra de Dios, como decía Hugo Zorrilla, el discípulo no está en condiciones de negociar con su maestro. Por eso creemos pues que los dones, ministerios, operaciones del Espíritu Santo deben ser ejercidos en consonancia a el señorío de Jesús. El movimiento moderno, pentecostal, lo decimos moderno porque desde 1890 para hasta nuestros días, revitalizó esa neumatología práctica. Dentro de los grupos pentecostales comenzaron a dar prácticas, manifestaciones, independientemente de que usted esté de acuerdo o no. No podemos negar que el movimiento pentecostal clásico le dio mucha dinámica y vida pues a las reuniones, a los cultos, a la práctica de la iglesia, por supuesto. En tiempos más recientes hay un nuevo movimiento llamado el neopentecostalismo. Ese neopentecostalismo ha pregonado el resurgimiento del ministerio de los profetas y de los apóstoles. Uno de sus grandes paladines es el señor Peter Warner del Instituto de Pasadena, California, donde Peter Warner llama a este movimiento the third wave o la tercera ola. Es decir, que dentro del protestantismo estuvo la primera ola, que era la ola de la Reforma Protestante. Hubo una segunda ola que fue el movimiento de avivamiento metodista, y una tercera ola sería entonces el resurgimiento de los apóstoles y los profetas. Sí, según este movimiento, estos grupos, me dice que se fue el audio. ¿Me escuchan? Me está diciendo alguien que se fue el audio de la clase. Ok, gracias, hermano. Debe ser que se le fue a la persona que nos está escribiendo por WhatsApp. Entonces, muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, este movimiento es un movimiento de lo que yo llamo restauracionista. Ellos creen que por 2000 años todo el mundo estaba muerto y que los únicos que están teniendo esquemas, paradigmas nuevos. Yo recuerdo a Guillermo Maldonado, que estuvo recientemente
acá en Venezuela hace poco. Y cuando Guillermo Maldonado lo vino a ungir como apóstol, Bill Hammer, y decía Maldonado en un mensaje que yo escuché. A mí me gusta escuchar todo el mensaje para no sacar cosas de contexto. Maldonado decía que cuando él era pastor, él oraba, ayunaba, leía la Biblia, pero después que él fue ungido como apóstol por Bill Hammer, entonces ya él no necesita eso, porque ahora todos los esquemas descienden desde el tercer cielo, de la cuarta dimensión, de la dimensión desconocida. Yo sé de dónde desciende, pero mostrando una arrogancia. Todos estos grupos restauracionistas son grupos netamente arrogantes, que van a despreciar toda la cristiandad, a Wesley, a Wakefield, a Moody, a Calvino, Lutero, ¿qué le puedo contar? A Wycliffe, a tantos, a los valdenses, los anabautistas, los hermanos checos, los hermanos moravos, el conde de Zinzendorf, le enviaron misioneros. Entonces es triste y preocupante que la gente le crea toda esta suerte de aberración. Entonces, el CNC llama al Espíritu Santo Señor y Dador de la vida. Esta idea es consecuente con las enseñanzas de las Escrituras. El Antiguo Testamento llama al Espíritu Santo Ruach, de Ruach Adonai. Ahí tenemos el YHWH. Y el Nuevo Testamento lo llama el Espíritu Santo, lo llama el Espíritu del Señor. Este es el texto de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por cierto, cuando estaba viajando desde Barquisimeto a Maracay, viaje largo, tedioso, en bus, muy fastidioso, estaba leyendo la gramática griega de Daniel Wallace. Y Daniel Wallace nos habla de este predicado nominal. Aquí está el es, que es un verbo copulativo. Está el sujeto o el sintagma nominal. Está el predicado nominal, que es el espíritu. Entonces Daniel Wallace nos enseña por qué no traducir el espíritu es el Señor, sino el Señor es el espíritu. Es por el uso de los artículos griegos. Nos da Daniel Wallace. Voy a tratar, ya le prometí a los alumnos de MIN Maracaibo sacarle una copia, una foto a la página del comentario de la gramática griega de el conocido gramático erudito, el doctor Daniel Wallace, digno de estudio. Entonces, es correcta la traducción de Reina Valera, donde dice, el Señor es, sí, el Adonai es espiritual, o el Adonai es espíritu, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Es un texto que merece un trabajo exegético profundo. De repente en cualquier momento me animo y le hago una exégesis a este texto de 2 Corintios 3:17. Entonces, el credo CNC llama al Espíritu Santo dador de la vida, que tiene que ver con el carácter y la obra del Espíritu Santo. La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Contrario al poder del pecado y de la muerte presente en la fuerza condenatoria de la ley, Saulo, llamado Pablo, antepone al carácter transitorio y de muerte que ha tenido la ley, la vida que produce el Espíritu Santo. Permítame ilustrárselo.
Usted sabe que hay unos aviones que se llaman Jumbo. También hay ofertas de algunas cadenas de venta de pollo que lo llaman Jumbo. Me imagino que el Jumbo son la que trae mayor cantidad de presas de pollo. Pero este Jumbo es un avión de carga. Y un Jumbo es un avión capaz de cargar tanque, gandola, equipo pesado, por no decir gran cantidad de personal militar. Pero ¿qué pasa? Que el Jumbo tiene poderosas turbinas que hacen que a través del movimiento de la velocidad el avión pueda volar. Ahora, hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Básicamente, 9,8 metros por segundo cuadrado. La gravedad, la aceleración de la gravedad. Pero ¿qué sucede? Que el avión, mientras las turbinas están en acción, está volando, no se cae. Entonces, esa ley no está invalidando a la anterior, sino a pesar de que la gravedad sigue en acción, ese movimiento en acción, la fuerza de las turbinas, hace que el poderoso avión Jumbo se mantenga en el aire. Una vez que las turbinas llegan a detenerse, pues el avión va hacia el suelo. Entonces, es una excelente ilustración para lo que Pablo habla en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí le digo, también Pablo nos llama a esto, que nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora, este texto, la letra mata, es usado por algunos alumnos de MINS para decir que no hay que estudiar, no echando broma. Hay otro texto que dice, porque el mucho estudio es un texto de Eclesiastés, es fatiga de la carne. Estos son los textos favoritos de los alumnos de MINS. Entonces, cuando habla de la letra, se habla de la ley, de los escritos de la Torá, que tienen un elemento condenatorio. Pero el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley, porque la letra mata el poder condenatorio de la ley de Moisés, pero el Espíritu Santo trajo vida a la vida de la iglesia. Le tengo cito algunos, aquí tengo, yo le citaba a Peter Wagner, ahí está el libro Apóstoles en la Iglesia de Hoy, un libro escrito en 2004. Ya estamos cerrando. No podemos olvidar las palabras dirigidas al patriarca Job, quien en su dolor y delirio escuchó palabras de una incipiente teología de la época premosaica. Citamos a Job 33:4 de la Reina Valera 95. El Espíritu, fíjese que lo coloca esa versión en E minúscula. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es un paralelismo. Espíritu de Dios y soplo del Omnipotente. Para la poesía hebrea, esto se llama paralelismo sinónimo, donde la segunda idea es una explicación de la primera idea. Entonces, Espíritu de Dios y soplo del Omnipotente son sinónimos en cuanto al uso del lenguaje poético del Antiguo Testamento. La expresión siguiente es digna de análisis. El credo, el CNC dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por los siglos, poco se dudó de esta aseveración hasta que en el año 1054, fecha que se tiene como referencia en el famoso cisma Oriente-Occidente. Ese año
la iglesia ortodoxa oriental, sobre todo la iglesia ortodoxa griega, es la más grande, pero también hay rusa, Armenia, Siria, copta. Esas iglesias ortodoxas tienen un patriarca. El catolicismo tiene un papa. Entonces, pero desde 1054, los católicos y los ortodoxos se separaron. ¿Por qué se separaron? Por la famosa frase, el filioque. Aquí está, el famoso filioque. Ese filioque, aquí tenemos el pie de página 62, significa procedente de el Hijo. ¿Qué ocurrió? Hermano querido, cuando Cerulario, un bonito nombre para los nietos, hijos de ustedes, ¿no? Cerulario. Hoy un celulario sería uno que da muchos celulares. Cerulario, nombrado patriarca de Constantinopla, quien envió declaración de guerra a Roma, cerró las iglesias latinas de aquella zona y lanzó malignas acusaciones sin parangón y atacó al Papa en sus dípticos. Este fue excomulgado el 16 de julio de 1054 por los romanos. Así que el patriarca excomulgó al Papa y luego el Papa excomulgó al patriarca. Fíjense que los patriarcas orientales tienen nombres griegos. Alexandro, ¿qué le puedo contar? Gregorio. Pero los papas tienen nombres latinos. Correcto, Francesco, Pío, Paulus, son nombres latinos. Entonces, la iglesia latina, la iglesia católica, que luego pasó a ser iglesia católica, apostólica y romana, se mantuvo fiel al filioque, sosteniendo que el Espíritu Santo fue dispensado o enviado también por el Hijo. Pero veamos qué dice la Biblia. ¿Quién tuvo razón? ¿El catolicismo romano o la iglesia ortodoxa oriental? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda la cosa. Sí, tenemos la primera declaración, que el Padre enviará en mi nombre. Entonces, allí, ortodoxos, católicos y protestantes, estamos de acuerdo. Correcto. Pero vamos a ver un siguiente texto, que sería Juan 16:7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, en este caso, estamos de acuerdo con los católicos romanos. Recuerda que los católicos romanos, después del Vaticano II, nos llaman a nosotros hermanos separados. Correcto, pero bien. Entonces, estamos de acuerdo con el filioque en cuanto el credo sigue diciendo que el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El CNC defiende la doctrina trinitaria. El Espíritu Santo no es un tercer Dios, no es una tercera parte de Dios, ni una parte de la economía de Dios, como sostenía Sabelio. El Espíritu Santo es Dios, y como Dios merece gloria, adoración, exaltación, al igual que el Padre y el Hijo. Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Y también sigue diciendo que una verdadera adoración es aquella que es en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Según la literatura apocalíptica, dice Juan que vio los 7 espíritus de Dios, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios
Según la literatura apocalíptica, eso tiene que ver con la plenitud del Espíritu. La neumatología del CNC termina reconociendo el carácter comunicacional y revelacional del Espíritu de Dios y que habló por los profetas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sostienen que los profetas hablaron por influjo del Espíritu de Dios. Pedro afirma esta verdad, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera Pedro 1:11. Es importante destacar lo que el credo nos dice, y es la relación del Espíritu con las Escrituras. La Biblia dice que el Espíritu nos sopló y guió a los escritores, como lo afirma Pedro, también llamado Cefas, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados por el Espíritu Santo. Hay aspectos que el CNC no establece por ser una forma reducida y general de afirmar los principios de la fe cristiana, tales como la obra del Espíritu en el creyente, la obra del Espíritu en el mundo, el bautismo del Espíritu, los dones y ministerios del Espíritu Santo. De esta manera hemos terminado la lección de hoy.